Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, dedicado a compartir la información más relevante sobre ciencia y tecnología. Casi todos los alimentos que consumimos han pasado por algún tipo de procesamiento, lo que significa que han sido alterados respecto a su forma original. Sin embargo, cuando lo que comemos es sometido a un proceso de elaboración excesivo, en busca de ser económico, durar más tiempo y ser atractivo, se transforma en un tipo de alimento que puede influir directamente en el deterioro de la salud. In recent years, sales for fast food and sodas have dropped in the US. So, the giant fast food and soda corporations have crept into new markets, targeting especially children. All over the world, we're seeing an explosion in obesity. But why is this a problem? Fast food and sugary drinks pose a huge health risk. We can quickly become accustomed and addicted to these products with their strong, sweet, and savory flavors, which in turn leads to a high-calorie, low-nutrient diet. As a result, the body stores the excess energy as fat, which gradually leads to obesity, which in turn can cause diabetes, high blood pressure, and accelerate arteriosclerosis with subsequent heart attacks and strokes down the road. And that's definitely not something you want, especially not for your kids. En Brasil, el mosquito encargado de transmitir el dengue ha encontrado un escenario propicio para su expansión, provocando la epidemia más intensa en 40 años. Y es que a pesar de ser el primer país en implementar una estrategia de vacunación pública contra esta infección, es mayor el número de contagios que la cantidad de inmunizantes disponibles. Hace 6 meses, los repelentes e insecticidas se convirtieron en una rutina matutina de esta familia de Sao Paulo. Lia Salomão tomó esta medida después de casi perder a su abuela por dengue. Con 91 años, forma parte del grupo de mayor riesgo. Es una ancianita que quedó muy afectada por el dengue. Pensamos que íbamos a perderla. Todos aquí están súper preocupados porque todos conocemos a alguien que se contagió. Cuando nos despertamos, nos acordamos de ponernos repelente. Otra cosa es enchufar estos aparatitos con veneno. Los esfuerzos individuales se hacen necesarios ante el fracaso de la inmunización colectiva. El número de dosis de la vacuna Qdenga del laboratorio japonés Takeda llevó al Ministerio de Salud a seleccionar un público objetivo. La vacuna disponible hoy es para niños y adolescentes de 10 a 14 años y no es accesible en todos los municipios. La herramienta que tenemos actualmente para lidiar con el dengue es la eliminación de criaderos. De puerta en puerta, así intentan los trabajadores sanitarios frenar la proliferación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión de la enfermedad. Este esfuerzo ha aumentado con el crecimiento de casos. Cada vez que aparece un caso positivo, tenemos que poner en marcha el freno de los criaderos. Aquí en este barrio tenemos un promedio de 10 casos nuevos por día, que ya es bastante. Más de 6 millones de personas contrajeron dengue en Brasil en 2024. Fue la peor epidemia jamás registrada en el país. El gobierno federal espera que el número de casos se reduzca a la mitad en 2025. Para ello, quiere invertir 240 millones de euros para contener al mosquito transmisor. Las medidas, sin embargo, se enfrentan a problemas de infraestructura y solo estarán funcionando por completo en 2026. Es rara la semana en que en una región metropolitana de Brasil no falte agua en algún barrio de la ciudad. El día que sale agua del grifo, la población la almacena en cualquier recipiente posible. Y muchas veces algunos de estos objetos se convierten en criaderos de la Aedes aegypti. La vacuna de Takeda es un paso adelante, pero no debemos hacernos ilusiones para 2025 y pensar que bloqueará la circulación del virus.
De momento a la población no le queda más remedio que evitar con los medios a su alcance una simple picadura que puede ser letal. Desde 1974, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura monitorea el hambre en el mundo. Estos datos permiten comprender la magnitud de la inseguridad alimentaria, una situación en la que las personas no tienen acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes para mantener una vida saludable, además de identificar los factores actuales que agravan este problema. En el 2023, en Latinoamérica y el Caribe, 20 millones de personas dejaron de sufrir inseguridad alimentaria y el hambre afecta a 2.9 millones de personas menos que en el 2022. Es la única región donde se ha logrado una reducción de prevalencia de la inseguridad alimentaria. Aún hay 41 millones de personas que padecen hambre en nuestra región, cifra que es superior a los niveles de la pandemia. Segundo, el informe pone el impacto del cambio climático al centro de la discusión de la seguridad alimentaria. Los eventos climáticos extremos, cuya frecuencia se ha elevado en los últimos años en nuestra región, afectan la producción y distribución de alimentos, incrementando los precios y afectando más a las poblaciones vulnerables. Lamentablemente, la cantidad y frecuencia de los eventos climáticos son realidades cada vez más cotidianas para la región. Aunque respirar parece un proceso sencillo, detrás de cada inhalación y exhalación hay una estructura compleja trabajando en conjunto para hacer posible alrededor de 20.000 respiraciones al día. Pero a pesar de la gran capacidad de esta maravilla biológica, múltiples factores afectan su funcionamiento, especialmente el de los pulmones. Te recomendamos, sobre todo en esta temporada invernal, que es común tener complicaciones respiratorias. Si tienes algunos síntomas que son considerados como alarma, como fiebre persistente que no mejore, con medicamentos que son habitualmente para la fiebre, dificultad para respirar, dedos morados, labios morados, respiración agitada, ruidos respiratorios anormales como silbidos o algunos crujidos, respiración muy agitada o síntomas que no mejoren como tos, flemas, después de un par de semanas con tratamiento o con seguimiento, acudir al servicio de urgencias. Actualmente contamos con diferentes pruebas que nos pueden confirmar si es que algunos de los signos o síntomas respiratorios pudieran ser secundarios a algunas enfermedades virales como influenza, COVID o algunas otras. Se trata de un hisopado nasofaríngeo, es decir, ponemos un hisopo en la nariz y en la garganta y de esa forma podemos aislar y darnos cuenta si es que la infección o la condición respiratoria por las que está circulando son secundarias a algún virus. El cultivo celular es una técnica que permite el crecimiento y mantenimiento de células fuera de un organismo, en un ambiente controlado. Existen distintos tipos como los cultivos primarios, que provienen directamente de un organismo, o las líneas celulares, que pueden multiplicarse indefinidamente en el laboratorio, abriendo la puerta a múltiples avances médicos. En vez de utilizar un modelo animal, como puede ser un ratón o puede ser un pez, lo que hacemos es justamente cultivar células y estudiar procesos. Lo que yo estoy trabajando tiene que ver con cómo se modifica esa respuesta del sistema inmune a infecciones cuando un organismo envejece. Más allá de lo que hacemos con ciencia básica, el cultivo celular es una tecnología que cada vez está más presente en nuestras vidas. Desde cosas cotidianas con las que uno se puede llegar a encontrar, como por ejemplo una persona que tiene una quemadura en la piel y debe hacerle un injerto. Bueno, ese injerto es justamente tomar una fracción de células, propia piel, hacer que esas crezcan y formen un tejido un poco más grande y volver a injertárselas. Actualmente hay muchas empresas que ofrecen congelar los cordones umbilicales de un niño cuando nace, porque ahí hay células que pueden ser utilizadas en el futuro justamente para recomponer el sistema inmune en una leucemia, y se piensa que en un futuro podríamos llegar incluso a poder desarrollar órganos a partir de esas células y no necesitar de trasplantes. Incluso hormonas como la insulina, factor de crecimiento, algunas de ellas se hacen utilizando células que se parecen mucho a nuestras células de piel, nada más que en un tanque gigantesco que produce estas moléculas. Bueno, este instituto, el Instituto de Histología y Embriología, que es donde yo realizo mis actividades, la gran mayoría de los grupos trabajan en cultivo celular.
estudiando distintos aspectos, ya sea algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo, de cómo se forma un órgano, en entender cómo se genera un órgano en un embrión, qué pasa con las situaciones de dolor, qué receptores hay, cómo se transmite el dolor en el cuerpo, cómo distintos microorganismos infectan células, todo utilizando este tipo de modelos. Hay gente intentando, por ejemplo, generar nuevos dientes a partir de un elemento perdido sin tener que colocar un implante. Hay de vuelta en estas tecnologías donde necesitamos hacer cultivos de células y que esas células puedan regenerar un nuevo alimento dental. Aunque ha sido eliminada en la mayor parte del mundo, la poliomielitis, enfermedad viral que causa parálisis, todavía persiste en algunos países. Los inmunizantes son la clave contra esta infección desde la creación de la vacuna oral en 1962. No obstante, algunas regiones enfrentan dificultades para llevar a cabo estas jornadas de vacunación. Pakistán inició este lunes su primera campaña de vacunación contra la polio de 2025, con la que prevé vacunar a más de 45 millones de niños menores de 5 años, después de registrar un fuerte aumento de casos de esta enfermedad el año pasado. El portavoz del programa de erradicación de la polio de Pakistán, Zulfikar Babakhel, dijo este lunes a EFE que la primera campaña de 2025 durará hasta el próximo 9 de febrero. De acuerdo con el portavoz, alrededor de 400.000 trabajadores de la lucha contra la polio irán puerta a puerta por todo el país para vacunar a los niños menores de 5 años. Pakistán reportó 73 casos de polio el año pasado, lo que representa un fuerte aumento respecto a los solo 6 que se habían registrado en 2023. Los esfuerzos de los gobiernos pakistaníes por erradicar el virus se han visto socavados por la desinformación y por la oposición de algunos religiosos extremistas que afirman que la inmunización es una estrategia extranjera para esterilizar a los niños musulmanes o una tapadera para espías occidentales. Este mismo lunes, un policía que custodiaba a un equipo de vacunación contra la polio en la localidad de Sakipul, en el noreste de este país, murió tiroteado. Sin embargo, los trabajadores contra la polio permanecieron a salvo. A veces, convivimos con otros seres vivos que dependen de nosotros para sobrevivir sin siquiera notarlo. Estos pequeños intrusos pueden encontrarse en el agua, los alimentos o mascotas, adaptándose a diferentes entornos con una facilidad sorprendente. Imperceptibles a simple vista, pero con un gran impacto, estos organismos ventajosos podrían ser menos negativos de lo que se cree. Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro. Generalmente son de menor tamaño que sus hospederos y pueden vivir sobre de ellos, como los piojos, ácaros y pulgas, o viven adentro, como las lombrices intestinales. Aunque la mayoría de las personas los consideran desagradables, feos, malignos, esto no es así. En los ecosistemas, los parásitos juegan un papel importante, pues son un componente de la biodiversidad y desde el punto de vista ecológico ayudan a regular la población de sus hospederos. Es decir, matan a algunos individuos, pero en su mayoría pasan desapercibidos. Incluso, algunas especies son utilizadas como bioindicadores y biomonitores de la calidad ambiental. Su ausencia en un ecosistema es un foco rojo de alerta, pues indica que puede haber un problema de contaminación química u orgánica que está afectando a la población de los hospederos intermediarios y definitivos. Por esto, los parásitos no pueden cerrar sus ciclos de vida. Algunos de ellos tienen ciclos de vida directos, es decir, solo necesitan un tipo de hospedero, por ejemplo, los monogenios que viven en la branquia de los peces. Otros parásitos necesitan de al menos 2 especies de hospederos. En este caso, tienen ciclos de vida indirectos. Por ejemplo, las solitarias. El gusano de esta especie vive en el intestino y su larva, llamada cisticerco, vive en el músculo del cerdo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. En el mundo de la medicina, algunas bacterias actúan como señales de alerta para descubrir otros problemas de salud. Investigaciones demuestran que ciertos microorganismos pueden desencadenar o estar relacionados con condiciones más complejas, ayudando a mejorar la precisión en los diagnósticos.
El 95% de los 100 pacientes con artritis reumatoide que participaron en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara tienen anticuerpos contra una proteína muy específica de una bacteria de la familia de la tuberculosis, lo que hace pensar que ese virus podría haber disparado su artritis reumatoide, una enfermedad crónica que si no se trata puede llegar a ser degenerativa. Este hallazgo podría ayudar al diagnóstico certero de la artritis reumatoide, explica uno de los investigadores que encabezó el equipo, el coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Jorge Hernández Bello. Si detectar, por ejemplo, este anticuerpo en personas, en población en general, nos podría servir como un marcador incluso de diagnóstico. Nosotros demostramos que sí, que es un buen marcador potencial para poder ser utilizado como diagnóstico, por la alta prevalencia que tiene en los pacientes, incluso semejante a otros analitos que ya están validados. La bacteria que podría estar disparando casos de artritis reumatoide se encuentra en animales rumiantes y de alguna manera pasaron a los humanos. Hacia allá va la investigación que nosotros realizamos, ver un patógeno nuevo que es una micobacteria, subespecie para tuberculosis, que es una micobacteria que se encuentra, digamos, dentro de la familia, por ejemplo, de la tuberculosis que afecta a los humanos, pero esta micobacteria afecta principalmente a rumiantes, venados, vacas, etcétera, cabras, borregos. Entonces, se habla incluso de estos procesos de zoonosis, en la cual una posible bacteria que afecta principalmente a animales, pues podría estar en algún momento teniendo infecciones o contacto con humanos y se desencadena alguna reacción parecida a las que ya les estaba comentando. Esto quiere decir que en algún lugar pudieron haberse contagiado, ya sea por estar en exposición con alimentos que tuvieron la bacteria o en contacto con este tipo de animales, pero todavía hace falta más investigación. Aunque no hay una causa directa que provoca las enfermedades autoinmunes, sí se han encontrado algunas coincidencias como la herencia y la genética. Ahora, este hallazgo de que una bacteria podría ser desencadenante a un diagnóstico más certero abre la puerta para investigar más. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Explica el investigador. ¿Qué es lo que encontramos? Que el 95% de las personas con artritis que analizamos tenían presencia de anticuerpos contra esta micobacteria. En el caso de los controles, solamente el 16% de las personas sanas tenían anticuerpos contra esta bacteria. Entonces, si contrastamos la frecuencia de un 95% contra un 16%, pues estamos hablando de que hay ahí algún antecedente importante, porque es muy marcada la diferencia de la presencia de este anticuerpo en las personas con artritis y no en sujetos sanos. Los resultados de este trabajo, realizado por científicos de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Vancouver de Canadá y de Catania de Italia, ya fueron publicados en una revista científica especializada. Para UDG-TV Canal 44, Rocío López Fonseca. Los seres humanos transforman los paisajes naturales para el beneficio del crecimiento en las poblaciones. Bosques convertidos en campos agrícolas y ríos modificados para obtener energía son cambios que, si bien intentan mejorar la calidad de vida, alteran ecosistemas que existían mucho antes que nosotros. Un desequilibrio que cobra sus facturas. En la cuenca del río Paraná había selvas tropicales llenas de jaguares hasta hace 50 años. Hoy está casi toda dedicada a la agricultura de productos de exportación, como el maíz y la soja. Acá estamos en una zona tropical en el Paraguay. Éramos subtropicales, pero ahora con el cambio del clima ya el Paraguay entero está en zona tropical. Por lo tanto, los picos de calor son altísimos y tenemos que saber que 50 grados es el tope para mantener salud en la vida. Acá estamos con un promedio en verano de 40 a 47 grados. Estamos en el tope. Recientemente, la capital paraguaya alcanzó los 44 grados centígrados. El humo de la quema de bosques y pastizales a gran escala por ganaderos y grandes terratenientes de la cuenca amazónica contamina el cielo azuceno. La destrucción de los ecosistemas es la principal causante de la crisis climática. Y la crisis climática es la responsable a su vez de los extremos.
extremos de calor, extremos de frío. En verano, los azucenos sufren más cortes de luz que el resto del año y buscan refugio en el río que da nombre a su país, pero son pocos los que se atreven a bañarse. Está muy contaminado por el tráfico naval y los vertidos industriales. Con este calor, el trabajo se complica. Impactante, mucho calor, especialmente cuando empieza a las 9 a sentirse ya el calor y a la 1, a las 2, a las 3 ya es impactante. Antonieta Rojas es bióloga de profesión, doctora en zoología aplicada y fue la primera presidenta de la Sociedad Científica de Paraguay. Según ella, los registros apuntan un innegable aumento de las temperaturas. En el año 2020, el doctor Grassi hizo un estudio en el Paraguay que abarcó desde 1980 hasta el 2019. Se fueron 40 años de estudio. Y él observó también que las olas de calor se triplicaron en el Paraguay, así como también otros eventos extremos, como el caso de las sequías y las inundaciones. Rojas dirige el Hub Arapi de Ciencias Climáticas, una asociación académica que pretende resolver los problemas que plantea la crisis climática, como los que afectan ya a la salud pública paraguaya. Inclusive abarrota los servicios de salud, aumenta los costos para el Ministerio de Salud por la internación de pacientes y que causa problemas no solamente de impacto en la economía de un país, sino también en el bolsillo de las personas. Sin embargo, en Paraguay, el grupo económico más poderoso, los exportadores de soja y otros granos, duda de los registros científicos. Este tema del cambio climático es una cuestión de debate. Tenemos especialistas que hablan de que estos realmente son ciclos que se van dando en la historia de la tierra, digamos. Nosotros usamos una frase, un eslogan que decimos que cuando el campo produce, Paraguay crece, ¿verdad? La mayoría de científicos responden que la variabilidad climática y el cambio climático son cosas diferentes. Mientras, Paraguay parece atrapado entre la crisis climática y la lógica del crecimiento económico sin límites. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.